Lo que yo les voy a contar es muy sencillo. Es un poco qué está ocurriendo con la industria editorial. Hemos estado estos 2 días anteriores viendo toda la evolución de las placas tectónicas de la lectura, cómo están incidiendo sobre los ecosistemas de comercialización, de producción, de comercialización y de hábitos de consumo que están cambiando evidentemente de una manera radical. Si yo tuviese que sintetizarles la ponencia, en principio el título es «Promocionamos el libro a la lectura, sinónimos o antónimos». Evidentemente eran sinónimos hace tiempo, ahora ya no son sinónimos la lectura y el concepto libro desde un punto de vista puramente industrial. Y en algún caso empieza a aparecer muchas veces como si fuesen efectivamente esquemas absolutamente antinómicos o en este caso antónimos en sí mismos, ¿no? Esto es lo que les voy a contar con cierta concisión. En algunas de las diapositivas, una presentación larga, van a ver que efectivamente pues me voy a centrar en un solo de los datos de lo que les voy a contar. Si tuviese que sintetizarla en 3 cuestiones, les diría, hay 3 cambios. Hay 3 cambios en los últimos, prácticamente los últimos 5, 6, 7 años que afectan a tecnología, afectan a contenidos y afectan a la dinámica de los usuarios. Es en esa línea donde la industria editorial, en muchos casos, es incapaz de entender lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Sería un poco la síntesis de lo que les voy a contar. El origen de esta ponencia parte de un post de la doctora Gemma Lluch, donde ella, a raíz de la presentación de un plan de lectura por parte de la industria editorial, ella razonaba precisamente, desde un punto de vista quizás académico, si eran sinónimos la lectura y libro. Y ella se cuestionaba si realmente lo son. Yo, desde luego, lo que les voy a comentar es evidentemente que la industria editorial no es la primera vez que presenta un plan de estos. Ya presentó uno en el 2010, en el 2012 intentaron presentar otro y ahora este es el último que presentan en 2015. La pregunta ¿es un plan de lectura o es otra cosa? Este es el índice correspondiente a todo el plan de lectura que presenta la industria editorial y que evidentemente, si se fijan, las 7 primeras páginas, necesidad de un plan integral de fomento del libro, es todo teoría. En el punto 2, que sería verdaderamente las medidas de fomento de la lectura, hay 2 cosas únicamente. Un plan de dotación bibliotecario, que es evidentemente necesario, y luego la aplicación de los artículos 19 y 26 de la LOMCE. La LOMCE es una ley educativa que hay en España. Cada gobierno que llega a España pone su propia ley educativa y suprime la ley anterior. La LOMCE es una ley muy problemática que ha tenido mucha oposición por parte de todas las asociaciones de profesores, de padres, de todos los partidos políticos, y dirán, ¿por qué la edición a la que se supone una responsabilidad social presionan para que se aplique la LOMCE? Muy sencillo, son 300 millones de euros de ventas. Si se suprimen, se cambian los libros. Es decir, hay un interés puramente comercial y material en la aplicación de una ley, por cierto, polémica en un punto. Equipara la enseñanza de la religión con las matemáticas, la filosofía o las ciencias sociales. Es una ley evidentemente muy ideológica, donde yo creo que la edición se ha colado, se ha equivocado, presionando a los poderes públicos y presionando a la opinión pública para que se aplique cuando toda la opinión pública estaba en contra. Hacia abajo el documento, medidas fiscales, medidas relativas a propiedad intelectual, medidas de comercialización. Esto no es un plan de lectura, esto es un plan de reconversión industrial puro y duro, ¿vale? ¿Qué dice la petición del plan de lectura? Porque ellos siguen hablando del plan de lectura a la industria editorial, y no lo es. Pues ahora sacan a relucir que el 55% de los españoles no lee nunca, ¿vale? Que hay una caída acumulada del sector desde el año 2008, que comienza la crisis, del 40%. Eso es verdad. Y que la piratería les está suponiendo 300 millones. Serían los 3 ejes sobre los cuales descansa todo el documento, todo el planteamiento de plan de lectura de la industria editorial. Hablaremos un poquito después del tema piratería, porque evidentemente eso es completa y absolutamente falso, ¿vale? Consideraciones. Es evidente que la industria editorial es un mal acompañante de los planes de fomento de la lectura. Su apoyo yo lo califico de frugal, es decir, por no emplear un término mucho más contundente, ¿no? Es evidente y es absolutamente legítimo que la industria editorial lo que busca son consumidores, son compradores. Es decir, hay un interés puramente comercial en todo el desarrollo de su planteamiento. Y eso es un poco lo que condiciona
todo el proceso de apoyo, muchas veces, de la industria editorial hacia los planes de lectura. No están pensando en el consumidor a futuro, sino están pensando, evidentemente, en el comprador, si es posible compulsivo y si es posible de una manera absolutamente frenética en cuanto a producción de contenidos, a compra de contenidos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Dicen, ¿qué piensa la industria editorial ahora mismo? Que se edita mucho, pero no ellos, los pequeños editores independientes. Les doy un dato. En España, por ejemplo, hay 3.000 editoriales. Agremiadas, 768. Es decir, dentro de la estructura de la federación hay 768 editoriales. Bien, 32 editoriales producen y venden el 65% del contenido en España. Luego, culpar a los editores independientes de la máquina, la churrería que hemos montado en estos años, produciendo 100.000 títulos anuales, ahora estamos produciendo 80.000, es un poco de locos. Continúan el razonamiento diciendo se compra poco y le ponen el corolario, se lee menos. Ahora veremos que esto tampoco es así, es todo lo contrario, ¿no? Estamos evidentemente ante un nuevo paradigma digital que genera un ecosistema nuevo y la industria editorial, en muchos casos, es incapaz de entender qué es lo que está ocurriendo y cómo se están desplazando todo este tipo de placas tectónicas que llamo yo, ¿no? Yo creo, hace unos años publicó Schifrin un libro que es interesantísimo, que es la edición sin editores. Yo tengo algunas dudas sobre si vamos a una edición a futuro sin editores o quizás sin editoriales. Luego veremos un poco el razonamiento de todo esto, ¿no? Yo soy de la opinión, posiblemente equivocada y siempre discutible, de que estamos ante la edad de oro de la lectura. Nunca se ha leído tanto como ahora, por la eclosión de la tecnología y de los dispositivos. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos lo que se está leyendo no es lo que la industria produce. Y ahí surge el gran problema que tiene la industria editorial. ¿Qué está haciendo? Pues evidentemente generar encuestas, generar datos estadísticos que les beneficien, estigmatizar la lectura digital. Y mi pregunta es, ¿quién fija el canon de la calidad en la lectura? Yo ayer, cuando veía la exposición de la biblioteca de Ipiales, me quedé absolutamente impresionado porque estamos viendo cómo el contenido se está generando desde los usuarios y ese contenido va a acabar disponible. Es decir, vamos a un volumen de contenido en el mercado para compra de tal envergadura. El año pasado ustedes hicieron 188.000 títulos en América Latina. El año anterior 194.000. La caída esta última se debe básicamente al Brasil. Esos libros no pueden viajar. No pueden ir a España. En España no vemos ningún tipo de libro de contenido latinoamericano, pero sí pueden viajar. No van a viajar los átomos, pero sí van a viajar los bits. Vamos a tener una oferta de tal envergadura que, desde luego, si le añadimos el contenido autopublicado, el contenido gratuito, el contenido en acceso abierto, el contenido que generan todos los usuarios, nos vamos a encontrar con una oferta que a la industria editorial le plantea un problema, que es ¿en qué negocio vamos a estar? ¿Estamos en el negocio del producto o estamos en el negocio de los servicios? ¿En qué negocio estamos? Todo producto sometido a presión digital acaba siendo un servicio. Entonces, en ese sentido, la industria editorial tiene un problema de comprensión de todo lo que es la estructura de este tipo que se está generando. Dos cuestiones que me parecen fundamentales. La lectura hasta ahora no era gratuita. Había que pagar, había que sostener todos los complejos industriales, desde el autor, corrector, maquetador, etcétera, ¿no? La única forma de acceder a los contenidos en gratuito era, evidentemente, acercarse a una biblioteca. Hay una canción de un grupo español, Vainica Doble, que la canción se titulaba Todo está en los libros, pero hoy en día esto parece cada vez menos cierto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora se puede leer sin pagar. Se puede leer desde cualquier tipo de dispositivo y, por supuesto, desde las bibliotecas, ¿vale? La industria editorial lanza un SOS, que es el plan que les he mostrado, planteándole al gobierno que evidentemente tiene que hacer algo con la lectura, que quiere decir tiene que hacer algo con mi industria editorial. Tiene usted que protegerme. Es decir, no es un problema de desarrollo de la lectura a largo plazo. Es evidente que los presupuestos durante estos años que hemos sufrido una crisis brutal en España, de tipo financiero, los presupuestos de cultura han ido cayendo desde el año 2008 en esa envergadura, con lo cual esto lo que supone para la industria editorial es mucha menos venta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque evidentemente los presupuestos de las bibliotecas han caído de 106 millones a 42. Ahí había muchísima venta de la industria editorial que evidentemente ha desaparecido. Hay un factor realmente demoledor. Hemos tenido, en cierto modo, una debacle cultural de muchísima envergadura en nuestro país, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el gasto por español en libros que no sean de texto, es decir, que no sean libros para colegios, libros para niños.
se ha pasado de 29,9 euros, de 30 euros, a 19, con un IVA cultural que tenemos del 21%. Esto afecta a los libros digitales. Es un freno más a la hora de comercializar libros digitales. La media de los IVAs culturales en la Unión Europea es el 8%, nosotros tenemos el 21%. Se da la paradoja de que tú, si vas a sacar una entrada de teatro o de cine, pagas el 21% de IVA, pero puedes comprarte una revista porno pagando el 4% de impuestos en España. Es decir, es de locos, es decir, es una situación completamente absurda. Lo fundamental, la caída del consumo por español y habitante en el consumo de libros. Si vamos a los ejemplares editados y vendidos, pues vamos a ver que evidentemente estamos ante una situación efectivamente del sector editorial de debacle, es decir, los libros editados pasan de 367 a 226, es decir, han caído un 39%. Y las ventas de libros han caído, la venta del número de ejemplares vendidos, un 37%. Hasta ahora muchas editoriales hemos vivido, yo he sido el primero que he vivido muchas veces, de las ventas en América Latina. Pero claro, las ventas en América Latina está ocurriendo una cosa. Los 2 últimos años estaban estancadas, pero están cayendo. Los 2 últimos años han caído en torno al 10-12%. ¿Por qué? Pues esencialmente porque ustedes están produciendo sus propios contenidos editoriales, están estructurando sus sistemas, están intentando reequilibrar sus balanzas comerciales, que son evidentemente muy negativas, con lo cual el espacio del libro español, de llegada a España, de España hacia acá, se está completamente, empequeñeciendo, fragmentando, ¿no? Lo cual para ustedes es evidentemente una excelente noticia. Es decir, la brecha digital que hay entre España y América Latina es brutal. Por cada euro que nosotros les compramos a ustedes, les vendemos 67. Es decir, esto genera una estructura de balanza comercial absolutamente indefendible para muchos de los países de América Latina. El único país que ha reducido muchísimo todo el tema de su balanza comercial ha sido Argentina, por una política muy restrictiva, en fin, de protección de su propio sector industrial, ¿no? En resumen, el sector se nos ha caído 1.000 millones de euros en 6 años. Esto no hay industria que lo aguante en condiciones normales. ¿Qué ha hecho la industria en este tiempo? Pues paradójicamente no tenía un plan B de cómo atacar el asunto. Si se fijan, por ejemplo, la literatura, que es el 23% de lo que se vende en España, ha crecido en plena crisis el 30% de los precios. Es decir, la industria editorial lo que ha hecho ha sido subir precios. El precio medio general ha subido prácticamente un 15%. Es decir, es un poco la defensa que la industria editorial ha tenido, sabiendo que iba a vender menos, coloca los precios más altos, genera un punto de equilibrio en la edición mucho más bajo, de manera que vendiendo 200 amortizo la edición. Bueno, es una política que yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Es un poco la idea, ¿no? Estamos, por tanto, ante una situación negativa, generándose un ecosistema completamente nuevo, donde la industria editorial tiene que empezar a entender que los modelos de comercialización están cambiando, tanto en el retail, en el modelo de consumo privado, como en los canales bibliotecarios. Los modelos de precios ya no valen tampoco. Es decir, no es razonable que, por ejemplo, los precios en los canales bibliotecarios, yo puedo comprar un libro digital en España pagando el equivalente a 10 euros, y una biblioteca lo va a pagar a 25 o 30. Y a los 18 meses tiene que volver a pagar. Es decir, hay que sentar, que luego lo veremos en la jornada posterior, hay que sentar a todo el ecosistema del libro para llegar a un acuerdo en torno a qué políticas vamos a fijar. Dentro de lo que es todo el ecosistema nuevo de lectura, lo que tenemos es un contenido gratuito brutal que vamos a ver en los próximos años, y esto lo que va a hacer es forzar los precios a la baja, como así está ocurriendo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, los libros más vendidos en cualquier plataforma del oligopolio de venta digital que hay en España y hay en Europa, verán que los libros de contenidos autopublicados o semigratuitos son prácticamente el 30% de lo que la gente consume, ¿no? Es un poco la idea. La economía digital no es una oportunidad para todas las editoriales, es una oportunidad para los editoriales mucho más que provienen de lo que yo denomino editoriales wiki, es decir, que editoriales que comprenden un poco este tipo de ecosistemas. En España hay editoriales pequeñas, de gente joven, más relacionada con el mundo de Internet, que están entendiendo muchísimo mejor esto. Y lo que es fundamental es lo que denomino el principio de Arquímedes del sector, es decir, si el libro digital comienza a venderse, como así es, porque cuando ustedes leen el libro digital está parado, no es verdad. El libro digital que se está parando es porque usted no controla los libros autopublicados que se venden en canales de distribución completamente alternativos a la propia industria editorial. Si el libro digital emerge, el libro en papel evidentemente bajará. ¿Por qué? Porque por lo que en marketing denominamos canibalización de formatos, es decir, nadie va a comprar 2 o 3 formatos simultáneamente, ¿no? Es un poco la idea que esto plantea, ¿no?
nos hacemos dos preguntas: ¿qué uso hace la industria de las encuestas de lectura? Y si es indisociable el futuro de la industria con la extensión de la lectura. Le voy a citar tres encuestas fundamentales en España, pero antes de entrar en las encuestas, una reflexión. Las encuestas de lectura que aparecen y que tenemos disponibles, en muchos casos contradictorias, en muchos casos con los datos no miden lo mismo, no son del todo comparables. Hacía falta una metodología común que permita después comparar los datos de unos países a otros e incluso unos mismos datos de un año a otro dentro de un país. En el caso de CERLAC ha sacado precisamente esta metodología, que yo creo que es un avance importantísimo para unificar los datos y que no nos encontremos con muchísimas cosas. La industria editorial critica muchísimo el tema de este tipo de encuestas porque dice, claro, hemos pasado de asociar las encuestas de lectura al formato libro en papel a un concepto de lectura tan amplio que coge las instrucciones de la Thermomix o la lectura de un producto médico. La Thermomix existe aquí en Colombia, es un robot de cocina. Es un robot de cocina que es muy famoso en España, ¿no? Es decir, evidentemente ese tipo de encuestas lo que hacían era dejar fuera del análisis un volumen de lectura descomunal. Este informe, el de hábitos de lectura, los últimos datos se publica en 2013, desde entonces no lo han publicado, pero hay un dato fundamental. Es el estudio que acaba diciendo que es el estudio que hace la industria editorial, ¿vale? El 88% lee en España, al menos una vez a la semana. Y sale el dato de que cada español lee 11 libros al año. Este dato se ha repetido por activa y por pasiva en informes posteriores. España a la cabeza, parecíamos los reyes del mambo en los gráficos, nos superábamos a todo el mundo, ¿no? Pero claro, llega después, que ahora lo veremos rápidamente, el barómetro del CIS de 2015 y nos dice que leemos 4,69, lo cual ya es bastante, en fin, más razonable. Claro, cuando yo comparo el dato 11, 4,69, lo comparo con las fuentes del latinobarómetro de la encuesta de hábitos culturales de América Latina, digo, bueno, pues yo no sé si en Colombia efectivamente se leen 4,3, a lo mejor se lee un poco menos, pero lo que no tenemos son herramientas e instrumentos fiables que nos permitan comparar las cosas y comparar las mismas magnitudes. Evidentemente, imagínense cómo sería la barra de España si tuviéramos 11. Nos salimos de la pantalla. Es decir, pero claro, usted, son encuestas muchas veces interesadas. En esta misma encuesta ya aparecen dos cosas que son curiosas. La lectura de periódicos, que ahora me centraré un poquito para que lo vean qué ha ocurrido. Esto es completamente mentira. Es decir, esa proporción es completamente mentira. Pero ya parece que un 50%, un 47%, empieza a leer otras cosas, ¿vale? Web, blog, foros, chat, etcétera, ¿no? Llega el CIS. El CIS es un organismo público dependiente del Ministerio de la Presidencia en España y es el que nos baja del quinto, porque ya dice, no, mire usted, el índice de lectura, que estamos siempre hablando de libros en papel, que es donde está la gran referencia, ¿no? Es el 63%. Hay un 35% que no lee nunca o casi nunca, ¿no? Son más los hombres que no leen que las mujeres. Bueno, nos pone un poco ya en el mapa de una manera mucho más razonable. Cuando vemos la frecuencia de lectura por sexo, pues vemos que en el caso de los más lectores, la mujer cada vez avanza más con respecto a los hombres en el consumo de contenido directamente del libro, ¿no? Va decreciendo un poquito conforme avanzas hacia los no lectores, ¿no? Es un poco la idea. ¿Cuántos libros se leen al año? Pues evidentemente el estudio de los 11 libros, aquí lo que te está diciendo es que de 9 a 11 libros solamente hay un 5,5% de la población que consume esa envergadura de libros, ¿no? Subrayo libros, porque siguen preguntando el libro en papel. ¿Lee libros principalmente en papel o en digital? Pues bueno, pues aquí le sale que un 11,1% lee en digital y que tienes prácticamente un 9% que leen ambos formatos. Si no preguntásemos por el libro, si preguntásemos en un concepto mucho más amplio de lectura, posiblemente no estaríamos hablando del 11%, estaríamos hablando del 70% o del 80%. Si consultan, que ha salido estos días, la doctora Gemayuk lo conocerá mejor que yo, pues a mí no me ha dado tiempo a verlo bien, México acaba de hacer una encuesta sobre lectura digital donde las proporciones están entre el 77 y el 80 y tantos %. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lectura? Ya no está directamente asociada al formato papel, que es lo que plantea y defiende la industria, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? En España, cuando le preguntan a la gente cuánto es que se ha comprado algún libro los últimos 12 meses, pues evidentemente esa proporción es 50-50. Con un consumo de 19 euros por habitante y año, es evidente que la mitad de la población no ha comprado ningún libro físico, ¿no? ¿Con qué frecuencia leen los diarios? Me centro en los diarios porque es la primera industria de los contenidos, de las industrias editoriales, que ha sufrido el efecto digital, ¿no?
Fíjese que la gente dice que lee el periódico todos los días, se está preguntando en papel, el 41%, y una o dos veces a la semana un 19%. ¿Cómo lee la gente los periódicos? Pues evidentemente en papel dicen que lo leen el 63,9%. Es decir, rigurosamente falso. ¿Quién lee? Yo he sido de los que desayunaba con mi periódico todas las mañanas, pero ahora las noticias yo las leo directamente sobre un smartphone, sobre mi tableta. Es decir, eso es así. Compro prensa en papel, pero es prensa mucho más de desarrollo, de análisis, otro tipo de prensa, no son noticias. El gasto por español y habitante año desde el año 2006, fíjense que pasa de 45 a 23 euros. Es decir, una debacle para la industria editorial de la prensa. En 2008, ¿cómo se desglosaba? Pues mire, 33 euros iban a prensa y 9,6 a revistas. Ahora van 15 y 7,5. Es decir, esa es la situación real. Fíjense las ventas de los periódicos, de los 5 principales periódicos de España, en picado. Es decir, es en cascada hacia abajo. Descensos de ventas de la prensa, El País, el diario más leído, el 55, El Mundo, 55, ABC, 43, etcétera, 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 ¿no? Hay una página que les pongo, los americanos que son muy dados a este tipo de cosas, tienen una página sobre la extinción de la prensa en papel, ¿no? Entonces, les pongo la referencia. Ellos cifran la desaparición de la prensa en papel en España en el año 2024 y en Colombia a 2037. Es decir, ¿por qué? Pues básicamente por efecto digital. Es decir, efecto digital, cambio en los hábitos de consumo, masificación de dispositivos, y esto es un camino que no tiene retorno y que lo mismo que lo estamos viendo en prensa lo vamos a acabar viendo en la industria editorial del libro, ¿no? Es una tendencia que es mundial. Y es lo que se dices, las noticias hoy en día es un yogur caducado. Tú ya no vas, con las herramientas que tenemos de Twitter, de muchísimas fuentes de información de este tipo, ya no se recurre a la prensa escrita. Por tanto, esos datos que aparecen en la encuesta son evidentemente falsos. Sobre bibliotecas, la pregunta es esa. ¿Cuándo ha ido usted a una biblioteca el último año, los últimos 12 meses? Solamente un 28%, un 70% no ha visitado las bibliotecas. Las bibliotecas en España es una pena porque se nos han deteriorado en estos años de una manera verdaderamente escandalosa. Un servicio que tenía muchísimo, un predicamento muy grande en todo el ámbito de la ciudadanía, ¿no? Esta es la última encuesta que les voy a mostrar, que es la de hábitos culturales del Ministerio, ¿no? Hay una cosa que es curiosa, está diciendo las preferencias que tienen los usuarios, ¿no? Desaparece evidentemente la música, la lectura un 62%, bueno, pues parece todo como relativamente razonable. Las bibliotecas un 25%, ¿no? ¿Vale? Las bibliotecas, en estos años, ¿qué es lo que ha ocurrido? Producto de que no se han incorporado fondos a las políticas de adquisición, se han reducido un 60%, lo que ha ocurrido es que muchos usuarios que iban a las bibliotecas a consultar libros, a pedir libros gratuitos, se han encontrado con el problema de que los libros no estaban. Cuando tú vas 3 veces a una biblioteca a buscar un libro que lo has leído, que te lo ha sugerido un amigo, que lo has visto en prensa, en televisión, donde sea, y el libro no está, tiendes a no volver. Ese es el problema de lo que ha ocurrido con las bibliotecas en España. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hay 2 ratios que se miden en el campo de las bibliotecas que son fundamentales, que son el número de visitas y el número de préstamos. Pues en ambas magnitudes, en todo lo que es la red de bibliotecas de España, han descendido de una manera muy, muy, muy fuerte las visitas a bibliotecas y el número de préstamos, ¿no? Es un poco el problema. Sí es cierto que, fíjense que este dato es el que sale de la encuesta, la valoración de la lectura y la valoración de la asistencia a bibliotecas, que es muy baja, pues una valoración de 1 a 10, ¿no? Sí es cierto de que los 27% de los que asisten a bibliotecas, su valoración y su satisfacción con el servicio es bastante alto porque lo puntúan 8 sobre 10, ¿no? Es un poco la idea. Por tanto, ¿se lee o no se lee? Yo soy de la opinión de que efectivamente se lee más que nunca. El problema es que se están consumiendo contenidos en formatos, en dispositivos, en todo tipo de herramientas que escapan completamente a lo que es el control, digamos, de la industria sobre el proceso, ¿no? La diversificación de la lectura a partir de Internet, de la web 2.0, es uno de los factores, yo creo que fundamentales. En este sentido, lo que ha hecho un poco todo el ecosistema del libro es poner en marcha los sistemas de préstamo digital, ¿vale? Le voy a dar algunas cifras sobre el préstamo digital. En España hay 2 plataformas de préstamo digital. El Biblio, que pertenece al Ministerio de Cultura, fue un servicio que se puso en marcha de manera automática, no se trabajó a la hora de mostrar
la envergadura que el servicio iba a tener. Es decir, se creó, no existió una campaña en medios demasiado potente, es decir, se lanza el servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene un ratio de conversión muy bajo, es decir, 1,01. Una de las cuestiones fundamentales para que el préstamo digital avance es que el catálogo sea lo más profundo posible, sea más largo. Claro, eBiblio arrancó en España con 1.500 títulos digitales. Estamos haciendo 20.000 al año en España. ¿Dónde están con esa oferta? Es evidente que la gente que va a sacar libros, la probabilidad que tienes de encontrar el libro que buscas en digital es escasísima. Librutegia, que es la plataforma vasca, tiene un poquito más de catálogo, tiene unos 7.000 títulos, con lo cual tiene un mejor ratio de conversión sobre sus usuarios activos, sobre los carnets de biblioteca. Han trabajado mucho más digamos, la parte de medios de comunicación y sobre todo la presión sobre las propias bibliotecas y los bibliotecarios. Es decir, los ratios, como ahora veremos, son bajos. El proyecto Nubeteca, que es un proyecto que yo comparaba ayer, escuchando lo de la biblioteca de Ipiales, comparaba un poco este proyecto con lo que ayer escuché acá, ¿no? Aquí lo que se ha hecho ha sido hacer un estudio en profundidad de cómo había que implementar la lectura digital dentro de un ecosistema del libro. Y entonces comprometen a 50 bibliotecas, es un proyecto de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez con todas las bibliotecas de la Diputación de Badajoz, ¿vale? Comprometen 50 bibliotecas a todo el conjunto del cuerpo de bibliotecarios y bibliotecarias, a 73.000 lectores que van a poner a experimentar procesos de lectura mediante diferentes modalidades de lectura, como ahora les contaré. Comprometen un montón de autores, presionando a la industria editorial para que intente aportar los autores. Cuando la industria editorial se niega en muchos casos a aportar los autores porque no ve un beneficio directo, lo que hacen ellos es que una parte del presupuesto del estudio que realizan va directamente a pagar autores que vengan a las bibliotecas a charlas y a exposiciones, ¿vale? Se intenta comprometer a los editores. Yo, de hecho, pues negocié, esto es la tecnología que hay debajo de una biblioteca, de Odilo, hablé con muchas editoriales, me tuve que comprometer personalmente ya por amistad con las editoriales para que nos dejaran los libros que ayer decía la señora Claudia de Funda Lectura que les había costado. Pues yo decía entre mí, digo, pues no sabe usted lo que me costó a mí. Pues claro, yo negocié con ellos y claro, yo les decía, miren, esto no va a ser un negocio. Lo que les vamos a dar desde la plataforma tecnológica, que luego no sé si lo han dado, lo han acabado dando, les vamos a dar información. No van a ganar dinero, pero van a ganar información. Van a saber qué está leyendo la gente, cómo, de qué manera, en qué dispositivos, a qué hora, qué subraya, qué comparte. Es decir, todo ese ecosistema a usted como editor le va a permitir posteriormente trazarse políticas activas y tener un feedback de la situación. Se comprometió la tecnología y se comprometieron en contenidos muchas modalidades de contenidos, es decir, descarga, modelos en streaming, modelos de suscripción, y se generó, que fue lo que comparaba ayer con Ipiales, un modelo de autopublicación, buscando generar todo el talento de la gente que está yendo a la biblioteca y está leyendo, que esa producción, esos prosumidores, todo ese contenido acabase dentro del ecosistema de la biblioteca. Se comprometió incluso a las librerías, se desarrollaron clubes de lectura, es decir, es un proyecto que evidentemente, cuando detrás de una idea de estas hay cierta cabeza, pues es muy probable que los ratios sean especialmente buenos. No quieren dar datos hasta febrero porque es el primer año de funcionamiento de Nubeteca. Yo el otro día, antes de venir, porque ya conté algo de esto hace 2 meses cuando estuve en Medellín, les pedí, oye, darme algún dato. Me dijeron, los datos que vamos a dar son de 2 dígitos, es decir, en torno cercanos al 20% de los usuarios están migrando desde la lectura en papel a la lectura digital. Evidentemente, ¿por qué? Pues esto todo es lo que les está contado, que han desarrollado, todas las ideas que hay debajo del proyecto, y este es el ecosistema. Es decir, han hecho un trabajo de primer nivel, entonces eso tiene unos efectos absolutamente positivos sobre lo que es el desarrollo, ¿no? El préstamo digital en España, evidentemente, con catálogos tan limitados, es evidente que es imposible, que esto no puede funcionar. Cualquier usuario que va y se encuentra con un catálogo de 1.500 títulos, de los cuales en narrativa hay 600 libros o 500 libros, es evidente que es imposible. Ahora que ha salido la renovación de Biblio y una renovación de los contenidos, se incorporan otras 200 novelas. Es decir, pues mire usted, en España es que se editan del orden de las 12.000 novelas todos los años, o 15.000. Es decir, ¿qué hacemos con este catálogo? Es muy improbable que se pueda generar un nivel de préstamo digital muy alto con unos catálogos digitales tan absolutamente limitados, ¿no? Yo creo que es de todas formas pronto para sacar conclusiones, que hay que esperar quizá más tiempo. Los ratios, desde luego, cuando compara los ratios de España con ratios de otras plataformas internacionales, evidentemente son bajos, pero sí es cierto
que la reconversión digital, la conversión de la digital de las bibliotecas y la inclusión del servicio público de préstamo en las bibliotecas, pues está avanzando, muy lentamente, pero está avanzando. Evidentemente, para inducir demanda, lo primero que necesitas es catálogos muy amplios, porque normalmente a mayor catálogo, mucho más préstamos, involucración del cuerpo de bibliotecarios de las bibliotecas, diversificación de los modelos de compra, porque claro, las bibliotecas tienen también que fijar qué van a hacer. ¿Tiene sentido en digital comprar por comprar y hacer una colección? ¿O es más lógico a futuro garantizar el acceso? Yo desde luego lo tengo muy claro. Si yo fuese director de una biblioteca, yo no compraba nada. O lo que compraba era cosas que supiese que iba a tener un nivel de rotación altísimo. Iría directamente buscando, forzando a los agregadores a ser interoperables entre ellos, y pondría mediante modelos lo que se llama el PDA, el Pattern Driven Acquisition, es decir, que sea el lector final, producto de todo lo que está viendo, el que acceda a la lectura. Y eso nos lleva a un modelo de precios que la industria editorial no comparte. Ya no vamos a pagar por la adquisición de un producto que a los 18 meses lo tengo que volver a repagar. Voy a pagar por lectura. ¿Esto qué supone? Pues evidentemente un desarrollo de cara a la industria editorial que ahora mismo no se acepta del todo. Yo creo que también porque las bibliotecas no tienen definido unos modelos de adquisición y de conformación de colecciones ciertamente complejos, ¿no? Diversificar los modelos de venta de las editoriales, es un poco la idea. Saco unas cosas sobre lectura en pantallas porque la industria editorial está presionando continuamente a los periodistas en España, censurando y hablando de los aspectos negativos que tiene la lectura en pantallas. Yo, desde luego, se insiste en superficialidad, en lecturas cortas, en transversalidad, en que se recuerda menos, es decir, bueno, puede ser. Veremos a ver en los próximos años todos los estudios de los psicólogos, los cognitivistas, a ver un poco por dónde van las cosas, pero evidentemente no se puede insistir en eso. Miro, por ejemplo, una bloguera mexicana, Victoria Juárez, que les pongo las referencias, y ella ha cogido los libros más vendidos en Gandhi, y por ejemplo, son libros de 581 páginas, de 396 y de 369 páginas. Lo mismo en Kindle. Luego, entonces, muchas veces hay que conceder el beneficio de la duda respecto a la superficialidad de lectura de lo que se está consumiendo en los mercados, ¿no? Muy importante, les enseño este libro, el de Marianne Wolf, que es un libro yo creo que fundamental para entender un poco todos los procesos de aprendizaje de la lectura. Lo fundamental es que no es una función natural, es una función, es un proceso inacabado del cerebro, con lo cual la lectura y la escritura, pues evidentemente están siempre en procesos de transformación. Yo creo que evidentemente la lectura en pantallas lo que va a obligar evidentemente al cerebro es a redactar todas las estructuras cognitivas y que posiblemente algunas cosas las podamos perder, pero otras las podemos perfectamente ganar. ¿Tiene cosas positivas? Pues evidentemente yo soy de la opinión de que muchísima más gente está leyendo desde que tenemos dispositivos ahora mismo a precios razonables y sensatos. La penetración del smartphone, que ahora les contaré, pues evidentemente lo permite, y yo creo que el smartphone es un gran aliado de la lectura en el presente y a futuro, ¿no? Yo creo que la lectura no depende esencialmente de los medios. Sí es cierto que posiblemente en digital tengamos que desarrollar un trabajo, sobre todo los especialistas, en cuanto a enseñar las habilidades lectoras en lectura digital. Eso me parece que es evidente, pero también veo que hoy no se lee igual que hace 1000 años. Es decir, mire usted, yo no sé lo que va a ocurrir con la lectura digital dentro de 5 o 10 años. En España, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Punto Neutro, que de neutro solo tiene el nombre, porque es una plataforma montada por la industria editorial para vender libros de texto a los niños. Imagínense un dato que les voy a dar. La venta digital en España en los últimos 4 años ha crecido el 100%. Se ha pasado de 50 millones iniciales a 111 el último año. El 25% de esa venta son libros de texto de los colegios. Es decir, estamos empezando a formar a niños pequeños que van al colegio con sus tabletas y sus dispositivos. Evidentemente hay una brecha en rentas, que es importante también hablarlo, no acceden todos los colegios a ese tipo de contenidos, pero lo que estamos haciendo es llevar a toda una generación joven de nativos digitales, les estamos llevando a la lectura, precisamente incorporando los dispositivos en el proceso, ¿no? Positivo, pues evidentemente, si tú tienes un dispositivo en la mano, pues la lectura de la pantalla siempre va contigo, se discute, se subraya, se sincroniza, es decir, es viral, es decir, se socializa, es decir, no sé si los efectos todos son negativos o todos son positivos. Supongo que es como todo en la vida, pues habrá, en fin, diferencias importantes en función de cómo se analicen, ¿no?
Lo que es obvio es que la lectura y los lectores son híbridos, que ahora mismo la gente es consumidora multisoporte y multidispositivo y no está ya directamente en muchos casos anclada al formato papel, que se consumen contenido durante muchísimas horas al día y no podemos pensar de ninguna manera en los usuarios como pensábamos en la industria editorial hace 10 o 12 años cuando lanzábamos mensajes de comunicación que llamábamos café para todos. En un ecosistema de ese tipo, generándose tanto contenido gratuito, tanto contenido autopublicado, con una presencia descomunal, porque vamos a ver en los próximos años, en Colombia, en España, en todos los países del mundo, vamos a ver que la oferta disponible hacia nosotros se va a multiplicar por 10. Oferta legal de compra. ¿Por qué? Porque no van a viajar átomos, sino que lo que van a viajar bits. Cualquier editor, ahora mismo la situación digital para un editor latinoamericano es una enorme oportunidad, porque va a poder colocar sus libros en todos los países de habla hispana directamente con estar en 4, 5, 6 plataformas, tienes cubierto el 88%, haces un cálculo ponderado de penetración, y estando en 4 o 5 sitios, tengo el 88% de la venta conseguida. Por tanto, es una enorme oportunidad para la edición latinoamericana de viajar a otros países de América Latina, donde ustedes saben igual que yo, que en Colombia es difícil muchas veces conseguir un libro de Argentina, o de Perú, o de Ecuador, es decir, por problemas de distancias, por problemas de tipo logístico. Sin embargo, estos problemas con todo lo que es la industria digital, evidentemente se han acabado. Es decir, las brechas digitales en cuanto a oferta de productos se han terminado. En un ecosistema de ese tipo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Con una brutal oferta de contenido, pues evidentemente que quizá el contenido en valor tienda a cero. Los libros digitales en España hace 3 años valían 14 euros precio medio. Ahora se están vendiendo a 5,99. Y la tendencia es a bajar. Es decir, el valor de los contenidos con una oferta de esa envergadura, piensen ustedes una cosa. La industria editorial se sostiene como negocio porque se parte de un concepto de escasez. En un mundo de superabundancia, no solo los precios irán a la baja, sino que también todo el ecosistema forzará directamente esa oferta de contenido a esos precios, los llevará completamente hacia abajo. Entonces, en paralelo, los nichos de mercado, el consumidor final tiende a uno, es decir, no hay ya productos en los cuales tú digas, bueno, hay determinados libros que sabes que van a salir al mercado, que lo van a comprar 100.000 personas, pero ¿cuántos libros se editan o editábamos? En mi época de Siruela, nosotros hacíamos ensayos que cuando yo discutía con las editoras les decía, mire, este libro no podemos tirar 2.000, porque es absurdo, porque vamos a vender 200. Entonces, hoy en día la industria digital permite precisamente producir 1, 2 o 25 ejemplares. El concepto como modo de producción ligado a tirada, la industria digital lo rompe porque tú lo que vas a basar tu concepto de rentabilidad es en el concepto prototipo, ¿no? Es un poco la idea de acá, ¿no? Los smartphones. Yo creo que la influencia de los smartphones en los procesos de asimilación de la lectura tiene una envergadura que hoy somos quizás incapaces de pensar a medio y largo plazo, ¿no? Hay un graffiti en Madrid que es muy curioso y lo saco siempre, ¿no? Que dice, cuanto más listo es tu móvil, más tonto te vuelves tú. Efectivamente, es decir, es que ya lo que no haces en un móvil prácticamente es llamar por teléfono. ¿Qué estás haciendo? Consumir contenido, ¿vale? Es un poco la idea de todo esto. ¿El smartphone abre caminos a la lectura? Sin ninguna duda. En el mundo, la penetración de lectura en smartphone a 2015 es el 54%. En España el 47,6%. En América Latina, según los datos que aparecen en varios informes, en América Online, estaríamos hablando de 270 millones de smartphones, un 54% más que en 2013. Pero se calcula que en 5 años América Latina será el segundo lugar a nivel mundial en la penetración de smartphones en el mercado, ¿no? Por tanto, vamos a ver una cosa. Evidentemente, este tipo de dispositivos lo que hacen es que la lectura digital y los lectores digitales se multipliquen por 2, por 3, por 4, por 5 y por 10. ¿Pero qué dice la industria editorial cuando ve esto? Ya le asocia las descargas gratuitas, es decir, está pensando, esto está suponiendo un enorme consumo de contenido ilegal, ¿vale? El Observatorio del Libro dice, la lectura digital ha aumentado 10 puntos porcentuales en el periodo 2010 a 2012. Pero en paralelo han aumentado las descargas gratuitas por Internet en la población que lee en soporte digital en el sector del libro, pasando del 0,6 al 2,5. Pero aquí no nos dice si las descargas son legales o ilegales. Se mete todo en el mismo saco y entonces lo que se tiende a decir es que tenemos un 2,5% de la población
que está descargando contenidos de Internet, pero bueno, ahí habrá también contenidos que son absolutamente legales. Ellos asocian las descargas, sean en el fondo, sean legales o ilegales, con venta perdida. Y no es exactamente así. Yo, desde luego, la sensación de que la industria pierde 300 millones de euros, no hay quien se la crea en España. Es un conglomerado donde se han juntado todas las industrias de los contenidos, se ha montado un observatorio del libro, y me llama la atención un dato. Cuando el índice de población que descargaba era del 0,6, decían que lo que estábamos perdiendo llegaba a ser casi 700 millones de euros. Ahora, con el 2,5, que ha subido, se multiplica por 4 por 5 el índice de población, la cifra es 300. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la cifra buena? Yo, en cualquiera de los casos, los datos sobre la piratería digital directamente, yo creo que cualquier persona sensata en España, y más la gente que está relacionada con la industria editorial, no se los cree. ¿Por qué exageran ese tipo de datos? Porque es una vía para ir al ministerio, igual que al ministerio es más fácil ir a contarle el plan de lectura y que te apoye y te haga un plan de reconversión, es mucho más fácil ir al ministerio a pedirle subvenciones y a pedir determinadas cosas, contándole con que las cifras de piratería son la pera limonera, que parecemos los campeones de la piratería, y no es verdad, ¿vale? Es un poco la idea de esto. Por tanto, futuro de la lectura, yo creo que con independencia del papel o digital, lo que es una mutación permanente desde el origen de los tiempos, ¿no? Sí es verdad que la lectura digital nos obliga a una reflexión, a una preservación de lo que es el concepto de privacidad, de propiedad, de preservación del contenido, pero la ubicuidad que nos va a permitir y la movilidad, yo creo que nos hacen ser manifiestamente positivos y confiados en lo que es un futuro de desarrollo lector. Sí es verdad que tendremos que eliminar, en algunos casos, muchísimos prejuicios sobre la lectura en pantallas y la lectura digital. Yo creo que, en definitiva, este nuevo ecosistema, con nuevos lectores, con nuevas tecnologías, con nuevos dispositivos, evidentemente Internet lo cambia todo, nos ha cambiado completamente lo que conocíamos. Piensen que la industria editorial durante 500 años prácticamente es una industria que no ha modificado demasiado sus formas de interactuar, de proceder, de producir, salvo incorporación muy paulatina de elementos tecnológicos. Es decir, y esto lo que supone es que directamente, cuando, como dicen eso, cuando sabíamos la respuesta nos cambiaron las preguntas. Pues es un poco lo que le ha ocurrido a la industria editorial con este proceso, ¿no? Yo creo que lo digital será en los próximos años un auténtico tsunami, y evidentemente la producción de contenido gratuito y autopublicado muchísimo más. Y esto a la industria editorial la fuerza enormemente. Vamos a ver que el consumo de los contenidos, vamos a ver dispositivos. Yo hace aproximadamente un año ya vi un prototipo de un dispositivo en grafeno, de ese tipo que se ve en la muñeca, y vamos a ver cosas que hoy yo no alcanzo quizás a imaginar, pero muchos de ustedes que son muy jóvenes, pues evidentemente van a ver dispositivos, van a ver cantidad de cosas que hoy en día posiblemente no alcanzamos, digamos, a interpretar completamente, ¿no? Realidad aumentada en los libros digitales. Ayer me llamó la atención porque técnicamente los libros que presentaron unos editores colombianos de Mi Libros, entendí que eran unos libros enriquecidos de HTML o HTML5, es decir, me parecieron técnicamente impecables. Era un modelo en streaming, le juzgué, en fin, puedo estar equivocado, la anticipación en el mercado que supone ese tipo de libro, porque si no estamos pagando por EPUB absolutamente cutres que estamos haciendo, que se han hecho estos años en la industria editorial, PDFs, si nos negamos alguna vez a pagar ese tipo de contenido, un libro enriquecido no puede valer 9,99, tendrá que valer muchísimo más. Entonces, lo que sí le veía es técnicamente impecables, pero su desarrollo comercial y de negocio a medio plazo era muy complicado de hacer, ¿no? Pero bueno, me llamó la atención. Cosas de estas vamos a ver en los mercados prácticamente en los próximos años, ¿no? Es un poco la idea. Yo creo que lo que estamos haciendo es, estamos sobreestimando la influencia de la tecnología ahora mismo en el corto plazo y, en cierto modo, la estamos subestimando a largo, que es un poco donde yo veo el gran problema. Es decir, tenemos que pensar que la tecnología, que incluso las propias industrias editoriales van a tener, las mismas editoriales en un futuro muy corto, van a tener que tener un altísimo componente tecnológico en su propia estructura de la conformación de sus recursos humanos. Hace unos meses se publicó en España un anuncio de una editorial técnica pequeña. Se publicó un anuncio del perfil que estaban buscando. Bien, pedía más o menos como 10 líneas diferentes de elementos para poder entrar a trabajar en esa editorial. Yo al menos 6 de las líneas de lo que pedía
tuve que mirar qué era lo que pedían. Es decir, no sabía lo que eran. Me considero informado, pero lo que pedían, Camtasia, programas vectoriales, es decir, yo qué sé, pues había unas cosas que yo digo, ¿esto qué es? Es decir, eso era impensable hace 8, 5, 6, 7 años, hubiese sido impensable en mi época, director comercial, director de producción, director de logística, el de almacén, el corrector. Mire usted, era un perfil que denota que se nos ha movido todo el sistema, todo el ecosistema del libro, ¿no? Conclusiones. Yo creo que la lectura, y le sintetizo, los planes de lectura y los grandes desarrollos se tienen que hacer no a partir de la industria editorial, sino a partir de los poderes públicos. Yo creo que un libro como el que publicó CERLAC, de la nueva agenda del libro a lectura, donde lo pueden descargar, donde va contándoles multitud de medidas de diferentes tipos para apoyar la generación de planes de lectura, tiene que salir desde luego de los poderes públicos, con 3 ejes: los programas de promoción, el rol del Estado y los poderes públicos a la hora de implementar esto y de forzar en muchos casos a la industria editorial a colaborar y a tener un papel más intenso, y luego el papel que pueden tener las bibliotecas en los procesos, en este tipo de procesos, que yo creo que es fundamental, ¿no? El ciberespacio está aquí para quedarse y es parte de nuestras vidas. Hoy se lee más que nunca. En la medida en que se está consumiendo muchísimo contenido sin pagar, evidentemente la industria está generando sus barreras, ¿no? La hibridación de usuarios y bibliotecas es un camino sin retorno. Las bibliotecas tienen un papel crítico. Podemos aprovechar las tecnologías para desarrollar la lectura, es evidente. Es decir, esto lo hemos visto también estos días. Los estados y los poderes públicos no deben abdicar de su responsabilidad. Yo aquí creo que muchas veces la presión de la opinión pública sobre los propios poderes es un poco la manera que tenemos de implementar este tipo de cosas. Es muy difícil confiar en un desarrollo a medio y largo plazo de planes de lectura apoyándose en la industria editorial. La industria editorial, con independencia de la situación económica y financiera que en un momento determinado pueda tener, yo creo que está en el mercado visibilizando la situación desde un punto de vista mucho más pecuniario que desde luego cultural, ¿no? Yo creo que muchas veces el problema que nos vamos a encontrar es que este desarrollo de formas de entretenimiento son mucho más mediáticas que el libro, y el libro ahí tiene un hándicap. Entonces, en ese sentido, muchas veces quizás estemos obligados en un plazo razonable de tiempo a generar pactos por el libro genéricos, no el libro en papel, en general, que creo que es un poco uno de los retos a los que nos enfrentamos en los próximos años. ¿Por qué? Pues que efectivamente los valores tangibles, intangibles, la concepción en el imaginario público del libro en papel, es evidente que está, en cierto modo, tiene un cierto retroceso, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es que en contenidos todo lo que pueda ser digital será digital, como así se está manifestando. Una cuestión fundamental es: todo mercado que evoluciona digital pierde tamaño, se hace más pequeño, por 2 cosas: por hiperfragmentación del mercado y por presión sobre los precios. Entonces, vamos a un futuro donde la industria editorial tiene que entender todo esto si quiere ser capaz de sobrevivir en un entorno absolutamente complejo, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Yo a la industria editorial lo que sí le digo es: no sigan ustedes sobreprotegiendo el negocio presente porque están finiquitando el futuro. Hay fuera unos ámbitos, unos ecosistemas que ustedes tienen que incorporarse a ellos. El ecosistema no se va a incorporar a ustedes. Ustedes tienen que pensar que en esa mutación tienen que efectuar un cambio. Como no podía ser de otra manera, les quería recomendar 2 libros. Uno se llama La máquina de contenido, de Michael Bhaskar. Es un gran defensor de todos los procesos de digitalización. Es un libro publicado por Fondo de Cultura Económica. Y luego les quiero recomendar otro que estoy leyendo, que es este, de Casati, que es un filósofo italiano, Elogio del papel contra el colonialismo digital. ¿Por qué se les recomiendo 2 libros tan absolutamente diversos? Pues porque en mi caso ni soy un talibán antipapel, pero tampoco soy un apóstol de lo digital. Soy una persona pragmática, es decir, veo lo que veo. Este libro, el de Casati, no es una defensa intransigente del papel, es lo que denominaríamos tercera vía, ¿no? Es un poco la idea de los 2 libros que les recomendaría, ¿vale? Quedo, por tanto, termino acá y quedo, por tanto, a su entera disposición y termino acá. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ahora tenemos, Daniela está repartiendo papelitos para preguntas del público. También es un auditorio pequeño, entonces si se animan a hablar duro,
las pueden hacer ustedes personalmente. Ya tenemos varias preguntas, Manuel. Una de ellas, bueno, ¿cómo cambiar el paradigma de ser libro dependientes? Yo creo que tiene que haber un proceso de adaptación y de transformación digital de la industria. A mí cuando me preguntan en España muchas editoriales me dicen, oye Manuel, ¿tú por dónde empezarías a digitalizar? ¿Por el fondo o por las novedades? Digo, no, por ninguna de las dos. Yo empezaría a digitalizar la editorial. Yo empezaría por digitalizar la empresa. Yo empezaría por generar unas habilidades y unos recursos que permitan entender que lo que está fuera es el futuro del mercado, no lo que está dentro de la editorial. Es decir, lo fundamental es esa adaptación. Pensemos una cosa, la web 2.0 lo que supone es un nuevo algoritmo de producción, distribución y consumo. Y eso o se entiende o no se entiende. En España hay pequeños editores, por ejemplo, Blacky Books, Malpaso, es decir, hay una serie de pequeños editores, Errata Naturae, el Grupo Contexto, que están sabiendo entender lo que está ocurriendo. Por tanto, ¿qué están haciendo? Digitalizar, diversificar los modelos, adaptarse a los usuarios. Porque claro, no estamos hablando ya de usuarios como una masa informe, estamos hablando de que cada usuario tiende a uno, es diferente al otro. Entonces, en ese proceso, lo fundamental que es no pensar que estamos vendiendo productos, sino que estamos vendiendo servicios. Por tanto, en ese proceso, lo que hay es un proceso de adaptación de la propia transformación de la editorial hacia el campo digital. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué política pública en Europa promueve la lectura de textos gratuitos, en específico en digital? Pues sobre esta pregunta quizá la doctora Gemma la sepa mejor que yo. En España, desde luego, no. Vamos, tajantemente no. La lectura gratuita, salvo las dotaciones basadas en bibliotecas, que ahí yo creo que toda Europa, los países escandinavos, evidentemente nos llevan un anticipo, nos llevan un desarrollo muy anterior a nosotros. La lectura gratuita, evidentemente, no hace falta que la promocione ningún Estado. Se promociona sola con las redes sociales. Es decir, es completamente, el Estado ahí no sé lo que pinta. Sí es cierto que hay una presión por parte de los ministerios de educación hacia que las universidades, a todo lo que sean entidades públicas, generen su contenido en acceso abierto. Yo creo que es la única vía en la cual el Estado tiene un papel importante a la hora de sugerir que las entidades que son de derecho público, todo su contenido esté disponible para el mayor número de usuarios, con independencia de las brechas de renta que pueda existir, ¿no? Aparte, también preguntan, aparte de la disminución en dotación, ¿por qué otras razones cree usted que las bibliotecas han perdido protagonismo? El problema es que han perdido protagonismo porque ahora, en muchos casos, la biblioteca está donde está el usuario. El usuario saca de su chaqueta un dispositivo y tiene una biblioteca. Esto plantea un reto a las bibliotecas que conocemos en España, en el sentido de adaptarse también al mercado digital. Posiblemente tengan que cambiar muchos conceptos de tipo espacio, de tipo servicios, es decir, tendrán que hacer un reexamen también de cómo está influyendo el que los usuarios la biblioteca la van a llevar en su smartphone. No hace falta que tú vayas a la biblioteca para sacar un libro o para pedir un préstamo. Entonces, ahí es un poco donde yo veo quizás que no solo la carencia en dotaciones ha hecho que los préstamos bajen, que las visitas bajen, sino también en muchos casos que la biblioteca ahora mismo tiene una dimensión de ubicuidad y de movilidad absoluta. Está donde esté su usuario. Y si ese usuario no va físicamente a la biblioteca, yo creo que no es imprescindible. Y es un proceso que las bibliotecas tienen que entender. Es cierto, por ejemplo, que en España estamos planteando mucha gente el tema de unificar los carnés de bibliotecas, que exista un solo carné. Claro, cada comunidad autónoma tiene el suyo. Es decir, de manera que tú puedas ver que un contenido está en el País Vasco, pues me lo leo yo, que vivo en Madrid. Entonces, ahí hay un problema de ese tipo. Pero lo fundamental, la ubicuidad que supone tener que la biblioteca tendrá que estar donde esté su usuario. Y su usuario está moviéndose. Bueno, entre las preguntas que hay acá, la última es que si por favor repite los títulos de los libros recomendados. Son dos libros precisamente sobre este tipo de temas que hemos estado conversando. Uno se llama La máquina de contenido, el autor es Michael Bhaskar. Este libro de Michael Bhaskar está publicado por Fondo de Cultura Económica en la colección Libros sobre Libros. Bhaskar es ahora mismo uno de los tipos, yo creo, junto con Sadkin y alguno más, a los que es obligatorio seguir
y a lo que es obligatorio leer, ¿no? Él es un gran defensor del movimiento, de la transformación digital. El otro libro es el que les contaba, que es el de Casani, Roberto Casati, que es un filósofo italiano muy interesante, que se llama Elogio del papel contra el colonialismo digital. Es una versión, no es, digamos, una defensa intransigente del papel, es lo que yo llamaría una tercera vía, es un punto intermedio de reflexión, ¿no? Está publicado por la editorial Ariel. No sé si el libro estará disponible en España, eso no lo sé.